Por un lado está la serie Squid Game, vista por millones de personas. Por otro lado está la vida real, que se asemeja mucho a la serie con detalles aterradores. Lo que ha sido tema de teorías de conspiración es si la serie Squid Game realmente cuenta una historia real o no. Vamos a revelar lo que hay detrás de este terrible suceso. Serán testigos de detalles increíbles. Antes de continuar, no olviden darle like al video completamente gratis usando el botón de abajo y suscribirse a mi canal para no perderse ningún contenido. Lo que voy a contar se parece un poco a lo que pasó en la prisión de Sydney. Este fue un evento en la historia de Corea del Sur que mucha gente no conoce, ha olvidado o tal vez quisieron que se olvidara. Todo comenzó después de la guerra, en 1960. En Corea del Sur, tras la guerra, se inició una veloz industrialización. La industrialización y el establecimiento del orden social se volvieron la tarea principal del gobierno. Park Chung-hee era el presidente en ese periodo. Era un líder de origen militar, autoritario y despiadado. Después de 1962, bajo la administración del presidente Chung-hee, se implementó el primer plan de desarrollo de 5 años. El presidente pedía sacrificio en este asunto y al mismo tiempo odiaba a las personas desocupadas. En este punto, implementó muchas políticas que violaban los derechos humanos fundamentales. En este periodo se inició la política de recoger de las calles a las personas sin hogar, mendigos y a los individuos considerados como una amenaza social. En 1975, en la ciudad de Busan, se abrió un centro de rehabilitación llamado Casa de los Hermanos, es decir, Brothers Home, y estas personas comenzaron a ser ubicadas allí con el propósito de mantener el orden social. Una camioneta blanca venía, los recogía y los llevaba a la Casa de los Hermanos. El gobierno de Corea del Sur tomó medidas estrictas para retirar a las personas sin hogar de las calles, con el fin de proteger la imagen internacional de las ciudades y mantener el orden. Pero lo peor estaba por venir. Park Chung-hee dio una nueva orden. Detengan a cualquiera que parezca estar deambulando sin rumbo o que consideren inútil. Los policías recibieron total autoridad en este caso. Cuantas más personas capturaban los funcionarios de la Casa de los Hermanos, más ayuda económica recibían del gobierno, y esto, por supuesto, se prestó al abuso. Ahora incluso capturaban y se llevaban de repente a personas comunes, incluso a los niños. A los niños se les consideraba elementos que alteraban el orden social por estar sin hogar, abandonados o por trabajar en la calle. Woo Bang-jong fue uno de los que fue capturado y llevado cuando tenía solo 10 años en un momento en que se separó de su madre por muy poco tiempo en la estación de Busan. Jong-seng, de 15 años, salió de casa para ir a nadar y quería ir a una playa en Busan. Tomó el tren y no pudo regresar. Como nos separamos en el camino, fui a la estación de policía a pedir ayuda. Pero llegó un auto del centro llamado Casa de los Hermanos para ayudarme y me llevaron. La policía escribió en los informes que había robado. No importaba si eras niño o anciano, los recogían a todos. Especialmente los niños que venían de familias pobres fueron estigmatizados y se pensaba que estos niños necesitaban ser rehabilitados. La vida del señor Shuei se convertiría en una completa pesadilla en 1982 cuando tenía apenas 14 años. Fue detenido por un oficial de policía mientras iba a la escuela. El policía revisó su mochila y pensó que el pan que encontró ahí lo había robado. Pero en realidad solo había puesto el pan que le dieron en la escuela en su mochila porque había sobrado. El policía siguió revisándolo y luego le hizo tortura. Le torturaron hasta que confesó que había robado el pan. Luego le hicieron firmar un documento a cambio de lo que había dicho. Y lo subieron a una camioneta blanca y lo llevaron a un centro de rehabilitación llamado Casa de los Hermanos. A los que vivían ahí les llamaban vagos. Había estricta vigilancia interna. Todos eran iguales. Vestían ropa azul con rayas blancas en los bordes y dormían en literas. Las personas adentro sufrían violencia física y psicológica. Había problemas como golpizas, malas condiciones de alojamiento y falta de comida. Los que intentaban escapar eran castigados, incluso asesinados. Las personas eran obligadas a trabajar en trabajos pesados sin recibir ningún pago. La institución obtuvo grandes ganancias solo gracias a esta mano de obra. En estos dibujos, hechos por las personas víctimas, se describen los abusos sexuales y la violencia que sufrieron. Una joven es jalada de su cabello. Mientras es arrastrada, un guardia que sostiene un palo ensangrentado se acerca para castigar a algunos de ellos. Una persona ha sido desnudada y está siendo castigada con agua fría.
Algunos castigos se aplicaban como si fueran juegos. En Hiroshima este era otro de esos juegos. Las personas eran puestas de cabeza y se quedaban así hasta la 1 de la madrugada. Quienes no resistían y caían eran golpeados, mientras que los que aguantaban ganaban un premio. O sea, como dije, adentro los castigos y las recompensas la mayoría de las veces se daban según un juego. En el video promocional de la Casa de los Hermanos, publicado en 1981, presentaron el lugar como una institución educativa con buena educación y comida. Incluso en la promoción se retrataba a los residentes como criminales que merecían estar en este lugar. Querían tranquilizar la conciencia de quienes veían esto. La única diferencia entre este lugar, donde se violaban los derechos humanos de manera increíble, y los campos de concentración era que esto se hacía bajo el nombre de una institución. El gobierno de Corea del Sur de esa época parecía como si estuviera continuando la tradición de los nazis. Las personas estuvieron en este campo de concentración por años, sin haber cometido delitos. La mayoría perdió su salud mental. Muchos también perdieron la vida. Según los registros oficiales, se estima que alrededor de 600 personas perdieron la vida durante este proceso. La persecución finalmente terminó en 1987. Un periodista filtró al público lo que una persona que logró escapar de la instalación presenció. La instalación provocó una gran reacción pública debido a las violaciones de derechos humanos que ocurrieron allí y fue cerrada ese mismo año. Hasta el día de hoy nunca se ha llevado a cabo un proceso de justicia integral por los asesinatos, agresiones sexuales y otros delitos graves ocurridos en la Casa de los Hermanos. Como la mayoría de los hechos ocurrieron durante un régimen autoritario y en una época oscura que no tuvo suficiente cobertura mediática, no se pudieron reunir pruebas suficientes. El gobierno de Corea del Sur no se ha disculpado ni ha aceptado la responsabilidad por lo que ocurrió en ese lugar durante todos estos años. Supuestamente el juego del calamar se inspiró en este hecho. La ropa uniforme que se usaba, ambas con bordes de líneas blancas, los juegos competitivos que incluían castigos y recompensas, y el hecho de que todos fueran seleccionados entre personas que ya no servían para nada, que no tenían ningún beneficio y estaban endeudadas y que eran llevadas en vehículos blancos. Igual que en la serie, todos vivían adentro bajo un orden y no había forma de salir. En el juego del calamar, nadie se responsabilizaba por las muertes. En la Casa de los Hermanos tampoco nunca nadie fue responsable por los que morían. Por cierto, en internet circulan imágenes y videos con el tema de que este era el verdadero juego del calamar. Todo ese contenido es falso, creado con inteligencia artificial. Quise aclararlo también por si hay quienes tienen curiosidad al respecto. Sí, todos fuimos testigos juntos de esta historia interesante y bastante triste que permaneció oculta durante muchos años. Pueden escribir sus opiniones sobre este tema en los comentarios. Yo soy Nickman. Nos vemos.